Mis amigos, muy buen día con ustedes, Néstor. Ya está la previa de la etapa número 5 de la París-Niza 2023. Pero antes vamos con un pequeño repaso de lo sucedido en la etapa anterior, la etapa número 4. Este es el resumen de la etapa número 4 de la París-Niza 2023. 165 kilómetros entre Saint-Amand, Montrond y La Logue des Gardes. Una etapa que en el principio era plana, se pasaba por Cerilly, Grande, Le Montet, Saint-Porcain-sur-Sauge. Era terreno plano, uno que otro ascenso, pero que no eran categorizados. Pasaba por Vichy. Luego en el kilómetro 116 se pasaba por el primer puerto de montaña, Cote du Vernet, 2 kilómetros, 5.8% de inclinación. Luego otro alto no categorizado. Se empezaba a ascender al segundo puerto de montaña, Cote de Cheval-Rignon, 5.8 kilómetros, 3.8% de inclinación. Un descenso, se ascendía, aunque esta vez no era un puerto, sino era el sprint intermedio del día, Col du Bealuz, 8.9 kilómetros y digamos todo el ascenso y la parte de la rampadura era de 800 metros, 4.1% de inclinación, teniendo en cuenta que no era un puerto de montaña, sino era un sprint especial, pero era bastante inclinado. Luego se descendía, se transitaba por un terreno casi plano, un gran descenso antes del último puerto, que era el de primera categoría, y ya empezaba a ascenderse para Logue des Gardes. Ahí terminaba la etapa en alto. Entonces esta era una etapa categorizada como alta montaña, así que allí tendríamos nuevos protagonistas, que son los escaladores, donde podrían hacer diferencias en la clasificación general. Se lanzaba la etapa 4, en los primeros kilómetros el lote marchaba compacto, aunque con muchos intentos de fuga. Los primeros en sacar diferencia eran Maurice Ballested y Lilian Carmellan. Con una luz de 10 segundos intentaban armar la fuga. Otros hombres se unían a la fiesta y se consolidaba una fuga con 7 hombres, ellos Larry Barbès, Pascal Encourt, Maurice Ballested, Lilian Carmellan, Hugo Hauckle, Anders Carset, Jonas Gregar. Ellos eran los que integraban la fuga, y con una renta de 2 minutos con 40 segundos sobre dote principal, los fugados marchaban seguros con una renta de 3.50. Aún no empezaban los puertos de montaña y el pelotón se veía grueso y numeroso. Se empezaba a inclinar el terreno y se quedaban Ballested de la fuga. La renta de la fuga mantenía arriba de 2 minutos. En la fuga quedaban 6 hombres. Pascal Encourt saltaba e iba en solitario, pero lo controlaban de nuevo y seguían 6 hombres en fuga con una renta estable. Se desintegraba la fuga y quedaban solo 2 adelante, Carmellan y Scarset, con 33 segundos de renta nada más. Pero se les acercaba el pelotón y los iba a recoger con solo 20 segundos de renta. Les estaban llegando y el que saltaba era Matthews, que los pasaba de largo, y se lanzaba también Pogačar y se iban juntos por el sprint intermedio, pero Matthews pasaba primero y se quedaba con los 6 puntos, Pogačar pasaba tercero. Se afrontaba el último puerto de montaña con el lote compacto sin fuga. El Ineos pasaba a comandar el pelotón. El Ineos estaba metiendo un alto ritmo al pelotón de cara al puerto de primera categoría. Se empezaba a estirar el pelotón en el último descenso antes de iniciar el ascenso final, y seguía el Ineos al comando. Ya empezaba el ascenso y empezaban a quedarse hombres que no aguantaban el ritmo. Se lanzaba un hombre del Arkea Samsic en solitario, pero lo controlaban el UAE y el Jumbo tomaban el comando, y atrás muchos hombres sufriendo. Magnus Cort, el líder, estaba sufriendo. El UAE seguía endureciendo la carrera, sufría también Paules, también Jack Hay. Saltaban Vingegaard y se le pegaba Pogačar. Se iban en punta los dos, nadie les respondía, estaban sacando ventaja, pero atrás reaccionaban y los alcanzaban. Ahora era Gaudu el que se
soltaba y se iba en punta, intentaba sacar ventaja, pero atrás venían Duro, Pogačar y Vingegaard. Martínez atentos en punta del pelotón. Ahora era Yates el que arrancaba por Gaudu, pero lo controlaban también. Eso producía la reacción de Pogačar, que se pegaba a Vingegaard y también Izaguirre. Pogačar se iba en punta y iba a llegar a Gaudu, también venía Vingegaard. Pogačar alcanzaba a Gaudu y se lo llevaba a su rueda, hacían una dupla de relevos cuidándose de Vingegaard. Se iban Pogačar y Gaudu por la meta, pero Pogačar iba a dar el zarpazo en cualquier momento y así lo hacía. Soltaba a Gaudu y se lanzaba por la etapa. Se la ganaba, segundo pasaba Gaudu y tercero Ion Izaguirre. Vingegaard, que venía atrás, estaba sufriendo, sin embargo pasaba la meta. Dani Martínez llegaba en el siguiente grupo pequeño en la octava posición. Así quedaba la clasificación de la etapa. Ganador Tadej Pogačar del UAE Team Emirates con 4 horas 1 minuto 17 segundos. Segundo pasaba David Gaudu a 1 segundo. Tercero Gino Mader a 34 segundos. Cuarto Aurelien Bertrand a 42 segundos. Quinto Kevin Bakeland a 43. Sexto Jonas Vingegaard a 43 también. Séptimo Romain Bardet a 51. Octavo Daniel Felipe Martínez a 51. Noveno Simon Yates con el mismo tiempo. Décimo Matteo Jorgensen con los mismos 51 segundos. En la posición 21 llegaba Jonathan Narváez del Ecuador. Y la clasificación general, la nueva clasificación, como se esperaba, Tadej Pogačar iba a saltar el liderato. Entonces, nuevo líder Tadej Pogačar con 11 horas 55 minutos. Y segundo lugar David Gaudu a 10 segundos. Tercero Jonas Vingegaard a 44. Cuarto Simon Yates a 56. Quinto Gino Mader a 1.19. Sexto Romain Bardet 1.40. Séptimo Daniel Felipe Martínez con los mismos 1.40. Octavo Matteo Jorgensen 1.42. Noveno Nilson Paules 1.44. Y décimo Mateo Sobrero 1.54. En la posición 21 queda Jonathan Narváez, el ecuatoriano, con un tiempo de 2.27 de líder. Esto es todo lo que tiene que ver con este resumen. Gracias por su atención, gracias por compartir. Y seguimos atentos a lo que siga pasando en esta París-Niza, que ya se está poniendo más emocionante. Ya están los que son en las primeras casillas de la clasificación general. Gracias por su atención. Para la etapa número 5 son 213 kilómetros, una etapa bastante larga también. Y se inicia en Saint-Symphorien-sur-Coise y termina en Saint-Paul, Trois-Châteaux. Tiene puertos de montaña. Y lo importante es que esos puertos inician, digamos que cuando ya está empezando la etapa, ya empiezan los puertos. Así que es una etapa totalmente diferente, que podría lanzarse una fuga de alto nivel, es decir, una fuga con los favoritos, aprovechando ese terreno de ascenso al comienzo. Y que son dos puertos de montaña. El primero de segunda categoría, 1.5 kilómetros a 8.7%. Luego desciende, se encuentra otro puerto de segunda categoría, Cote de Laubenpin. Son 5.2 kilómetros, 4.4%, un gran descenso. Se asciende a otro puerto de montaña, Cote de Treves, 2.4 kilómetros, 5.8%. Luego se sigue subiendo y luego un descenso y un gran terreno plano con vientos que podrían generar cortes en el pelotón. Y digamos que en la fuga también podrían causar estragos. En este momento iría una fuga y esperamos que sea una fuga de alto nivel, como les decía al comienzo. Y luego en el kilómetro 158 se encuentra el sprint intermedio del día, Col du Deves. Es un sprint intermedio, pero también tiene un puerto de montaña, como nos tienen acostumbrados en esta carrera. 4.7 kilómetros y un 3.6% de inclinación. Luego desciende. Ahí es pues un punto estratégico para buscar puntaje
de cara a la clasificación general. Desciende, luego se asciende a un puerto de tercera categoría. Cote de Aleyac son 4.6 kilómetros, 4.8% de inclinación. Desciende y ya la meta es un terreno plano. Dudamos que se vaya a plantear como una etapa para final masivo, ya que con esos puertos que hay podrían haber descolgado a los sprinters. Entonces tal vez llegaría a la meta un grupo de escaladores. Eso es lo que se espera de una etapa de esta, que no es una etapa para final masivo. Entonces podrían los escaladores aprovechar y afianzarse en los primeros lugares de la general. Los que puedan avanzar en casilla lo harán, si otros no logran estar en ese grupo delantero. Otra opción que no es como muy clara es que todo el grupo se recupere al final y llegue un grupo masivo para un sprint, que sería para velocistas. Es una opción no muy clara, que no es tan posible que suceda así. Entonces esperemos que la primera opción sea la que suceda y esté por allí Daniel Martínez defendiendo su posición, buscando ascender en la clasificación general. Recordemos que Martínez está en la posición séptima de la clasificación general. Eso es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima.